La Iglesia Católica es tan rica. Tan vasta, tan llena de sabiduría. Charlemos, profundicemos en nuestras riquezas. Shema Amasa. Escucha la voz de Dios. Buenas tardes, amigos y amigas que nos ven desde esta transmisión. Es un gusto, estamos muy contentas. Yo me llamo Norma Araceli. Yo soy Saraí Araceli. Bueno, las Aracelis. Entonces estamos muy contentos de estar aquí con ustedes porque este es el primer episodio de este programa que el Señor nos encomendó, ¿verdad? Y que por nombre le pusimos Shema Amasa. Entonces, Saraí, Saraí Araceli, a ver si nos quiere explicar un poquito por qué pusimos a este programa ese nombre. Bueno, pues es que todo esto empezó como para hablar de temas de la iglesia, ¿no? De la Iglesia Católica, que es a la cual pertenecemos. Entonces, todo inició por eso. Entonces, la palabra Shema significa escucha. La hemos visto varias veces en la Escritura y es una palabra hebrea, ¿no? Sí, es hebrea. Entonces, esa palabra significa escucha. Entonces, en estos momentos queremos como hacer este programa para que todas esas personas que a veces, no buscan tanta información sobre nuestra fe o que están un poquito así como que a veces perdidas en los temas de la iglesia, pues darle a través de un programa, a través de estar compartiendo, de esta charla, pues una forma de que escuchen la voz de Dios a través de nosotras. No somos nosotras las que hablamos, sino que pues somos simples instrumentos. Y es por eso que es Shema. Y pues el Amasa es porque pues ella es Araceli, yo soy Araceli y pues dos Araceli. Dos Aracelis. Muy bien, y pues queremos que este programa no solamente sea que estemos platicando Saraí y yo, ¿verdad? También queremos hacerlo extensivo, pero también que compartan ustedes ahí en los comentarios. Vamos a estar hablando diferentes temas, pero en esta ocasión pues queremos estar compartiendo con ustedes un poquito de un poquito de la reflexión que el Papa Francisco hizo acerca de la carta apostólica con motivo del 150 aniversario de San José, como patrono de la Iglesia Universal. Entonces, si bien sabemos que el Papa Francisco declaró todo este año como año de San José, él escribió una carta, como les digo, se llama Patris Corde, y es una carta bellísima que vamos a ir reflexionando a lo largo de estos programas. Y pues quisiéramos empezar a compartir con ustedes lo maravilloso que es San José, porque como que lo tenemos un poquito escondido, ¿no? Sí. Ahí a San José, mucha gente, yo sí sé que mucha gente le tiene mucha devoción a San José. Y eso es muy bueno, porque nuestra iglesia, pues San José es un pilar, vaya Saraí, es un pilar muy grande de nuestra iglesia. Sí, y queremos empezar a hablar un poco sobre esto, sobre San José. Y la carta Patris Corde precisamente es corazón de padre. Entonces él, siendo padre terrenal de Jesús y también siendo nuestro padre espiritual, pues es como el Papa Francisco quiso hacer este año de San José, ¿no? Entonces, pues queremos comenzar hablando un poco de lo que ya sabemos de San José, de lo que se conoce según las escrituras de San José. Entonces, y no quiere decir que es poco, pero de ahí se puede sacar mucho. Entonces, pues queremos empezar hablando un poco de esto, que es como inicia la carta del Papa Francisco, Patris Corde, inicia así, hablando de lo que conocemos, de lo que viene relatando las escrituras sobre San José. Entonces, pues vamos a iniciar con eso, primeramente. Sí. Esta carta es muy bonita y a mí me encantó cómo comienza el Papa Francisco su carta. O sea, dice, con corazón de padre, así amó a Jesús,
llamado en los 4 evangelios el hijo de José. Fíjense qué hermoso. Con corazón de padre así amó a Jesús. Si bien nosotros como papás, bueno, yo que soy mamá, pero en el contexto de papá es muy diferente al contexto de mamá, ¿verdad? Somos muy diferentes, papá y mamá. Entonces, si bien vemos que se habla también siempre en la escritura un poquito más de María que de José, pero José, me encantó esta parte, cómo empieza el Papa Francisco, porque dice con corazón de padre. Eso es algo muy, muy bello que el Papa Francisco va a ir llevándonos y llevándonos a través de este escrito de una manera maravillosa. Y aquí, como bien comenta Saraí, en esta primera reflexión que vamos a ir viendo cómo en las escrituras se nos viene hablando de San José. Y San José pues tiene infinidad de virtudes, ¿verdad? Infinidad, o sea, no nos podemos imaginar, yo creo, cuántas virtudes tiene San José, pero bueno, vamos a ir descubriéndolo a lo largo de este capítulo. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 13:55 que San José dice ahí que es humilde carpintero. Yo creo que eso es lo primero que hay que resaltar de San José, la humildad. Y aparte su oficio no era un oficio así de wow, la gran cosa, ¿verdad? Pero en ese oficio él no ambicionaba muchas cosas, sino que no es que se quedara en la mediocridad o algo así, no, sino que él sabía que en su oficio podía él agradar a Dios. Entonces es por eso que en la humildad, en ese taller de carpintería, es donde San José agrada, alaba y donde da un ejemplo de lo que es ser un santo de Dios. Entonces, pues yo creo que esa es la primera parte, porque antes de conocer a María, pues él ya era carpintero. Eso es lo que sabemos de San José al principio. Y aparte, permíteme, Sara, el humilde carpintero, fíjate, no era cualquier carpintero, tampoco. Porque dice la escritura, era un carpintero conocido, porque dice en la escritura más adelante que mucha gente, cuando empezaron a ver a Jesús que empezó a hacer milagros, entonces algunas personas le llegaron a decir, ¿qué no es el hijo del carpintero? Quiere decir que José era conocido en el pueblo, o sea, era conocido, no era cualquier carpintero que nadie hacía bien su trabajo. Entonces esto nos habla de que conocían a San José por su trabajo, porque era un carpintero. Vaya. Y un buen carpintero. Sí. ¿Algo más ahí? No. Bueno, yo creo que pasamos a lo siguiente. Sí, muy bien. También dice en la Sagrada Escritura, en Mateo 1:18, que San José estaba desposado con María. Según la tradición de la Iglesia, pues en aquellos tiempos María estaba desposada con José. Esto quería decir que en aquellos tiempos vivían un año juntos, pero con todos los deberes, ¿verdad? Como si estuvieran realmente casados, pero sin el acto matrimonial, pues vamos a decirlo así. Entonces ellos vivían como si fueran en la misma casa, pero como si fueran hermanos, ¿no? Y se llevaban esta relación bonita, pero todavía no estaban casados, eran desposados. Entonces María y José ya estaban en ese tiempo compartiendo sus vidas, y dice aquí que era un hombre que estaba desposado con María. También lo podemos ver en Lucas 1:27. También en la escritura, Saraí nos dice en Mateo 1:19 que era un hombre justo. Sí, y yo me imagino, bueno, hace poquito escuchamos en una reunión que hubo de esclavitud mariana, que es un movimiento al cual pertenecemos también, escuchamos un poco sobre un tema de San José que dio el obispo Rafael Sandoval, y decía esta parte de cuando José iba a desposar a María, sí, apenas, y fue bien hermoso como lo platicó, porque porque decía, era como si lo narrara José, y decía que él la veía ir al pozo y que él estaba enamorado. O sea, no era como que
de que, no, pues elegimos a esta tu esposa y así, ¿no? O sea, no, sino que él de verdad estaba enamorado, o sea, como cualquier chavo que se enamora, ¿no? Entonces, yo me imagino ese momento en el que ya por fin está desposado con María y todo, y dice, wow, o sea, me va a casar con ella, qué emoción, ¿no? O sea, porque, pues si nosotros amamos a María, que no la conocimos así en persona, y todo, porque pues es nuestra madre, y todo eso, pues imagínense José, que la vio ir al pozo, y luego que la veía hacer comida, que la veía hacer todo lo cotidiano, pero con tanto amor, que yo creo que José estaba loco de amor, enamorado de María. Y pues, como dice mi mamá, pues era un hombre justo, pues porque él, por ahí dicen que cuando tú te están sirviendo agua o algo así, y te están sirviendo y tú le dices, justo ahí, es ahí donde lo quieres, es justo a donde... la medida. Es a la medida, ajá, exacto, a la medida. Entonces, José era un hombre justo, era un hombre a la medida que Dios necesitaba que fuera para encomendarle esa tarea de tener a su cuidado a Jesús y también de proteger a María. Así es, Saray. Y era un hombre que siempre, también nos cuenta aquí la carta, que era un hombre que siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en su ley. José siempre buscó cumplir con la ley. Recordemos que, por ejemplo, cuando Jesús nació, cuando fueron a presentarlo al templo, él en ese entonces pues se tenía que hacer pagar, no pagar, sino que llevar un sacrificio, para hacer un sacrificio, y se llevaba un cordero, se llevaba paloma, o se llevaban pichones, dependiendo de cómo eran, vamos a decir, la situación económica de las familias, vamos, porque aquí nos dice que José y María llevaron un par de tórtolas. Esto quiere decir que José era pobre, José y María eran pobres, o sea, José y María no eran unas personas bien acomodadas, no, José y María eran unas personas que vivían pobremente. Entonces llevaron, pero ellos cumplían con la ley, iban y llevaron las 2 tórtolas para que al momento de ser presentado Jesús, y también cuando fue la purificación de María. Entonces, estos signos nos hacen ver que José era un hombre que cumplía la ley y que conocía la ley. Entonces, siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, esto es muy importante. Y luego aparte también destacar que no nada más hacía la voluntad de Dios a través de la ley, sino que a través de cumplir la ley, sino que también la hacía después de esos 4 sueños que tuvo, o sea, porque, bueno, tuvo 4 sueños, por ahí investiguen, pero esos 4 sueños, es muy importante resaltar esto porque la docilidad de ese hombre, qué grande, o sea, la docilidad a la voluntad de Dios, porque pues a nosotros, no sé, soñamos cualquier cosa y resulta que cuando la soñamos, pues es un simple sueño, ya, pues seguimos con el día, ¿no? O sea, nos levantamos y, pues fíjate, a veces se lo contamos a alguien, ¿no? Por ejemplo, a veces mi mamá y yo nos contamos los sueños que tenemos, son muy raros, pero... en fin, yo creo que al momento de que José soñaba todo esto, pudo haberse levantado como cualquiera de nosotros y decir, bueno, pues es un sueño. Un sueño. O sea, es algo que me está pasando en la vida y yo creo que por eso afectó en mi sueño o algo así, no sé, o sea, pero no, o sea, él sabía, tenía la certeza de que no era un simple sueño, de que Dios le hablaba a través de sus sueños. Entonces, pues qué grande docilidad, qué grande esa apertura, certeza, esa apertura y esa confianza que tenía de saber que era Dios el que le estaba hablando, y no solo lo sabía, sino que después de que dejaba de soñar, cuando se levantaba, él iba y actuaba. Entonces, pues eso yo creo que también es muy importante resaltar de lo que hablan las escrituras, ¿no? Otra de las cosas que se resalta aquí es también que vio nacer al Mesías en un pesebre. Recordemos que si bien
ahí no había lugar. Me llama mucho la atención porque el Papa Francisco hace resaltar unas palabras aquí, dice, no había lugar para ellos en otro sitio. Eso lo podemos ver en Lucas 2:7. Y nos cuenta, no había lugar para ellos en la posada. Entonces tuvieron que irse a un pesebre, en un establo en donde comían los animales, ¿verdad? Y entonces eso me llama la atención que el Papa Francisco recalcó esas palabras, no había lugar para ellos en otro sitio. ¿Qué quiere decir esto? No había lugar para ellos, está así como entre comillas, porque siempre vemos, ay, pobrecito Jesús, nació entre pajas. Ay, pobrecita María, tuvo que dar a luz entre pajas. Pero también resalta aquí, entre ellos, no había lugar para ellos, son ellos tres. Son los tres. No había lugar para María, no había lugar para el niño, no había lugar para José. Yo me imagino a José buscando en dónde podía nacer su hijo. Imagínense la travesía de un papá buscando el mejor sitio para que su hijo esté cómodo, para que María, su esposa, pueda sentirse tranquila en ese lugar. Yo me imagino porque los hombres luego decimos que no se preocupan, pero los hombres son muy preocupones. Entonces yo me imagino a José con esa angustia, realmente con esa angustia de no saber qué hacer con ellos, cómo tratar a María, cómo ayudarle. Y fue algo muy maravilloso. José vio nacer a su hijo, el Mesías, algo muy grande, o sea, algo que a lo mejor no captamos, no lo entendemos, ¿no? A lo mejor no lo entendemos, pero es algo muy grande. Era el Mesías, pero era su hijo. Entonces, y tan pequeñito. Y tan pequeño, vio nacer a su Salvador. Entonces, eso es algo bien maravilloso. Y por eso dice aquí, resalta el Papa Francisco, no había lugar para ellos. Y tuvieron que irse a un pesebre, a una pesebrera, para que naciera Jesús. Y también, pues en ese momento fue testigo de ese nacimiento y fue testigo de la adoración de los pastores y fue testigo de la adoración de los Reyes Magos. Entonces, así como que siempre cuando vemos el nacimiento, siempre, ay, qué bonita María, qué bonito niño. Claro, debemos de resaltarlo siempre, pero también está José. Y hay una parte, a mí me encanta ver el nacimiento y contemplarlo porque vemos la Sagrada Familia ahí y vemos cómo José está parado con su cayado, ¿verdad? Porque los hombres siempre traían su cayado. Y él parado ahí viendo, contemplando a su Señor y a su Hijo. Sí, así es. Y luego yo creo que, bueno, ya después del nacimiento, bueno, un poco antes, el Papa Francisco también habla un poco de la valentía de San José, cuando dice, voy a leerlo porque me gusta mucho como lo dice el Papa Francisco. Dice, tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien le dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir pertenencia, como hizo Adán en el relato de Génesis. A mí me impresiona mucho esta parte porque fue a José a quien le dieron el nombre, no fue a María, porque en esos tiempos pues el varón era el que ponía el nombre también. Entonces, pero aparte, esta parte de la pertenencia, o sea, él sabe que no es su hijo de sangre y puede ser que sea un poco confuso para él esta parte, pero aún así toma esa tarea y se hace su papá y toma ese sentido de pertenencia de es mi hijo. Entonces, aunque sea legalmente, pero es mi hijo, o sea, me encomendaron esta tarea. Entonces, ahí como decía el Papa Francisco, tuvo la valentía, porque pues no cualquiera se avienta a hacer algo así, o sea, imagínense tener que proteger, que custodiar, que cuidar,
y que proveer a la Sagrada Familia, pero tener que cuidar al Mesías, al Redentor, al Dios que se hace humano, y a María Santísima, que era pues pura, o sea, a la Inmaculada Concepción, o sea, tener que protegerlos, cuidarlos y hacerse cargo de los dos, es una acción que requiere de mucha valentía. O sea, no es de que cualquier persona, no es como que Dios dijo, bueno, pues vamos a ver qué, para que no se vea como María una madre soltera o algo así, o sea, pues lo que sea se lo ponemos a María, no, sino que tenía que ser un hombre que fuera valiente, que fuera justo, como ya hemos dicho antes, que fuera humilde, que tuviera todas esas virtudes para poder cuidar, proteger y proveer para la Sagrada Familia. Así es. Y pues después de esto que le pasó a Jesús y a María y a José, que ya después de que estaban ahí en el nacimiento, y luego viene esta parte tan tremenda que cuando Herodes los manda perseguir, pues manda a buscar al niño, ¿verdad? Porque está celoso y él no quiere que haya otro rey, no más que él. Entonces viene esta parte, entonces ellos tienen que huir. Imagínense, recién nacido Jesús y María, vámonos, o sea, te levantas y vámonos y nos vamos a Egipto. Entonces es algo bien difícil porque permaneció ahí, San José permaneció en Egipto como extranjero. Todos como familia, era una familia extranjera, no pertenecían a Egipto y sin embargo tuvieron que estar ahí durante un tiempo determinado hasta que Herodes murió. Y con todas las dificultades que eso conlleva, que es no tener trabajo, no tener casa, no saber hablar el idioma y luego otra religión, entonces muchas cosas muy difíciles que yo creo que tuvieron que pasar, pero que al final de cuentas la pasaron juntos y tuvieron los tres pues la valentía y también esa confianza en que Dios cuidaba de ellos aún en el extranjero, aún lejos de sus tierras, aún lejos de su gente, pues ellos estaban encomendados a la divina providencia, o sea, totalmente, porque aunque fuera el Hijo de Dios, pues fue difícil, porque se hizo verdaderamente hombre y tuvo una madre que fue humana, un papá que fue humano, entonces fue difícil para ellos, como lo pudo haber sido también para nosotros, pero ellos tuvieron la certeza de que estaban encomendados a la divina providencia, a la voluntad de Dios. Y pues yo creo que, bueno, ahí vivieron en lo desconocido, luego regresaron a Nazaret, a Galilea, y ya después pues también empezaron a vivir ahí también, y luego pues José también estuvo un poco lejos de su tierra natal, que era Belén, pero pues seguía con su familia. Y yo creo que un momento también fuerte para la familia fue donde también se habla de San José, que fue cuando perdieron, bueno, no lo perdieron, bueno, sí lo perdieron. Más bien, sí lo perdieron ellos, perdieron a Jesús en el templo. Él no se perdió, él estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero ellos sí lo perdieron pues de vista, de atención. Uh-huh. Sí, viene esa parte difícil cuando pues el niño se va, llegan al templo, cumplen con todo lo de la ley y todo, y pues recordemos que iban a la fiesta, ¿verdad? Iban al templo a la fiesta de Pascua, y cuando de regreso José pensaba que iba con María y María pensaba que iba con José, porque Jesús a esa edad ya tenía 12 años y la edad de 12 años ya son personas, ya son adultos, ya pasan a ser como si aquí en México a los 18 años, ¿verdad? Ya eres una persona ya adulta, entonces allá a los 12 años ya puedes ir, o puedes ir con papá o puedes ir con mamá. Entonces, recordemos que iban en caravanas diferentes, las mujeres iban en una caravana y los hombres iban en otra caravana, y llega ese momento donde se juntan las caravanas y le dice José, y Jesús, y María le dice, ¿y Jesús dónde está? Entonces, pues sí se les perdió, ¿verdad? No, entonces se tuvieron que regresar al templo, y fue cuando encuentran al niño Jesús, al joven Jesús,
y lo encuentran ahí en el templo enseñando a los doctores, ¿verdad? Platicando, dialogando con los doctores de la ley. Y entonces es cuando María le dice, pues ¿por qué nos has hecho esto, hijo? Y ahí una cosa que me deja bien impresionada, Sarai, porque ahí en la escritura dice que Jesús dice, debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Y yo creo que, yo no pienso que José se sintiera mal en ese momento, porque José sabía exactamente quién era Jesús. Entonces hay personas que luego dicen, ay no, mira, le hizo un desaire a José, porque es su papá. De pobre, ¿no? Pobre José, ¿cómo se ha de haber sentido? Pero no, realmente José no se sintió mal en ese momento. A lo mejor no lo comprendió de momento, ¿verdad? Porque María tampoco no lo asimiló de momento. Pero San José no creo que se haya sentido ofendido porque él sabía muy bien quién era Jesús. Él sabía muy bien que era el Mesías y que tenía que hacer lo que Dios le había encomendado. Sí, bueno, pues todo esto es donde se habla de San José en las Escrituras. También por ahí habla de cuando estuvo con Simeón, cuando presentaron a Jesús en el templo. Yo creo que también se quedó así como que cuando Simeón les dijo, una espada te atravesará el corazón a María, y pues si María no lo comprendía en ese momento, pues yo creo que tampoco San José, pero pues ellos sabían, siempre confiaron en Dios, entonces siempre tuvieron esa confianza en Dios de que Él los protegía, de que Él los cuidaba y de que lo que fuera a venir, pues era porque Él lo permitía. Claro. Entonces, pues todo eso es donde habla de manera general, dimos de manera general como que un recorrido de la vida de San José según las Escrituras. Entonces, pues también a lo largo de la historia de la iglesia, varios papas han tomado muy en cuenta también a San José, y muchos santos hemos estado haciendo la consagración a San José, y nos hemos estado dando cuenta que muchos santos tenían muy presente a San José, y es como que, wow, mucha devoción a San José. Entonces, así también hay papas que lo han declarado, que le han dado un título. Entonces, por ejemplo, fue Pío IX que lo declaró patrono de la Iglesia Católica, y luego Pío XII que lo declaró patrono de los trabajadores, San Juan Pablo II que lo declaró custodio del Redentor, y el pueblo también lo conoce como patrono de la buena muerte. Entonces, a lo largo de la historia de la iglesia y también las escrituras se ha tomado en cuenta a San José, solo que no muy calcado como se habla de otros de otros santos. Y pues obviamente de María Santísima, ¿verdad? Pues porque es María. Claro. Pero pues bueno, eso es como se ve según las escrituras San José. Pero también queremos hablar un poco de cómo lo tenemos en cuenta en la iglesia. No sé, bueno, yo la mayoría de las imágenes que he visto de San José son de San José, pero está como que un señor así viejito, como que muy insípido, muy aburrido, muy así, muy, ¿cómo se podría decir? Pues sí, o sea, muy callado, a veces cansado, se nota en las imágenes. Entonces, como que esa idea se nos ha metido muchas veces a la cabeza de que San José era así, de que San José era un hombre grande, un hombre ya maduro, que pues así, o sea, y a veces que no conozco mucha gente que me haya hablado de San José, no conozco mucha gente que le tenga devoción, puede que haya mucha y yo ni cuenta, pero aún así como que no se habla mucho de él, y yo, bueno, apenas este año fue como que empezaron a surgir de repente muchas cosas de San José, y yo así de, oh, ok, ya voy comprendiendo un poco y contemplando un poco la imagen de San José, ¿no? Sí. Y por ejemplo nosotros estamos preparándonos, Sara y yo, para la consagración a San José en los 33 días, y ya estamos muy nerviosas porque mañana va a ser la consagración, ¿verdad? Muy emocionadas, porque mañana ya vamos a tener nuestra consagración a San José. Los 33 días se cumplen precisamente mañana, día de San José, y estamos muy contentas porque a lo largo de estos 33 días hemos aprendido muchísimo de San José, muchísimo, o sea, cosas bien maravillosas,
y yo le compartí a Saraí, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo a San José también tenía ¿cómo se puede decir? Yo tenía esa mentalidad, pues, de que San José era un señor ya grande y así, como que yo también pensaba, ¿por qué se conseguiría María un señor ya tan grande, no? Bueno, Tan viejito. tan viejito. Pero no, fíjense, escuchando el otro día al obispo, se me fue el nombre del obispo. Rafael Sandoval. Hermoso el obispo de Autla, Jalisco. Él nos compartía algo bien bonito de San José, me encantó. Pero una de las cosas que a mí se me quedó muy grabada es que él dice que en las tradiciones judías la mujer siempre tenía que tener de 15 a 16 años para poder casarse. Y el varón era entre los 18 y los 20 años para poder casarse. Entonces, cuando dijo eso, yo, como que dije, wow, ya encontré lo que yo quería encontrar, porque dije, San José era un hombre joven. San José era un hombre joven y viendo ampliamente las escrituras, lo que estuvimos narrando ahorita, solamente un hombre joven podía haber hecho todo eso. O sea, no estoy menospreciando a los señores grandes, porque no estoy echando tierra. Al contrario, mis respetos. Yo, por ejemplo, tengo un marido que ya tiene sus 50 años y espero bien activo. Tengo un suegro que, mis respetos, tiene 85 años y es un hombre súper activo. O sea, mis respetos. Y así conozco a mucha gente, mi papá y mucha gente. Entonces, no estoy menospreciando a los señores grandes, pero sí tenía que ser un hombre joven el que estuviera a cargo de María y de Jesús, porque era algo bien tremendo lo que iban a vivir. Y Jesús, bueno, más que nada, Dios pensó en José, y dice aquí, estuvimos viendo que era un hombre valiente, un hombre que tenía que ser fuerte para todo lo que venía. Imagínense irse hasta Egipto y luego regresarse y luego ir a Belén y luego era un hombre, porque ahí no dice que iban en carro, en ninguna parte dice que iban en carreta o que no, iban a pie. María pues iba en un burro. Y eran viajes largos, o sea, eran viajes larguísimos. Entonces eran de días y José tenía que ir caminando. Entonces no me imagino yo a un José ya grande, ahí con el perdón de los señores grandes, pero se iba a cansar muy rápido. Entonces, esta percepción de que tenemos de que José era un hombre ya mayor, no era un hombre mayor, era un hombre joven, y María pues era una mujer jovencita, pequeña. Y entonces quiere decir, a mí cuando escuché eso del obispo, yo dije, wow, eso es lo que quería escuchar yo, ¿verdad? Eso es lo que quería escuchar, que era un hombre joven, enamorado de María, era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, por su esposa, y a lo mejor muchos podrán decir, es algo muy novelesco. No es algo muy novelesco, es una vida real, una familia como la tuya, una familia como la mía, pero que en ese momento, bueno, tuvieron que enfrentar muchas circunstancias muy, muy tremendas, Saray. Sí, yo creo que, bueno, hablando de mi perspectiva de cómo yo veía a San José, la verdad es que yo creo que hubo un tiempo en que sí, pues, X San José, ¿no? O sea, como que, pues ok, es el papá de Jesús y ya está. Ok, excelente, hasta ahí. Pero, yo creo que hace poco, no este año, sino algunos añitos atrás, es como que me empecé como que empezó a surgir eso de querer conocer más a San José. Y yo, bueno, soy devota a muchos santos, me fascinan muchos santos. Y una vez me hicieron una pregunta, algo así de, pues, estábamos así platicando así entre algunas personas y me hicieron la pregunta de, si tuvieras la oportunidad de hablar con un santo, ¿con quién platicarías? Y yo dije,
ay, es que me gustan muchos santos, entonces no sé, o sea, como que no tengo idea. Pero fui pensando, o sea, les dije en ese momento, pues no sé, o sea, tendría que elegir a muchos. Pero esa pregunta no sé por qué se me quedó tan marcada que me puse a pensar y dije, bueno, ¿con quién? Y dije, pues con San José, porque pues no conozco mucho de él y yo siento, y yo le decía en una oración a Dios, le dije, pues yo siento que que se debería conocer más de él, que yo debería de conocerlo más a profundidad, porque pues fue el esposo de María y el papá de Jesús, o sea, estuvo cercano de las dos personas, o sea, más grandes que han pisado este planeta. Entonces yo dije, pues qué padre hablar con él, conocer su experiencia, conocer qué fue todo eso que vivió y cómo lo vivió y todo. Entonces yo dije, pues qué emoción sería hablar con él y conocer un poco más de él. Y fue bien curioso porque después de que yo pensé eso, fue como que ya después, me salían varias cosas de San José. Y luego cuando el Papa Francisco dice que el 2021 va a ser el año de San José, fue como que, ok, fue como muy curioso porque dije, pues es Dios diciéndome, pues ahí está, a ver, ponte a conocerlo más. Y fue como que bien curioso porque también empezó lo de la consagración a San José y pues me emocioné mucho. Y el conocer más de San José, porque como decía antes, de eso poco que se conoce, se puede sacar mucho. O sea, Dios habla mucho a través de San José en eso poquito. O sea, no se necesitan todos los reflectores del mundo y ser el centro de atención para darte a conocer, sino que él no buscó ser el protagonista, sino que se dio totalmente, y como se dio totalmente en eso poco que sabemos, como se dio totalmente en eso poco, pues abarca muchísimo y se sabe muchísimo de él y podemos aprender mucho de él. Entonces, pues yo creo que esa imagen de un San José como callado, como olvidado, que no se sabe nada de él, yo creo que ya puede decirse que quedó en el pasado, porque se tiene mucho, o sea, hay muchas personas que han hablado de San José mucho, empezando pues, bueno, yo creo que por lo que vamos a hablar, la carta de Patris Corde, y aparte hay muchos libros, o sea, La sombra del Padre, la consagración a San José que estamos llevando también está muy buena, que es de un libro que después vamos a adquirir, pero hay mucho de qué hablar de San José, de dónde sacar, y no porque queramos resaltarlo a él, sino porque a través de él podemos llegar a María, podemos llegar a Jesús, y a través de él, a través de su intercesión, también podemos nosotros santificarnos. Entonces, pues yo creo que es muy importante conocer y pues profundizar más en San José. Y pues... Sí, como bien dices, no se trata ay, no, todo para San José, ¿verdad? No, sino que es muy bueno conocer la vida de los santos, y en este caso, pues, un santo que dio su vida por María y por Jesús. O sea, el papá, es nuestro papá. Lo que hemos estado viendo nosotros es que San José es nuestro papá espiritual. Y es algo que a mí a lo largo de lo que hemos estado viendo en esta preparación para la consagración a San José, es algo que a mí me ha dejado muy marcado, que es mi papá espiritual. Yo siempre, pues mi papá terreno, ¿verdad? De aquí en la tierra, mi papá, mi Padre Dios siempre, y mi Padre Dios, pero yo nunca había visto a San José como mi padre espiritual. Entonces fue algo que a mí me llamó mucho la atención y me ha llenado mucho, porque debo de confesar que también no tenía así como que a San José muy de vista, ¿verdad? Siempre San José pues lo poníamos en el nacimiento, entonces y ahí se veía muy bien. Ahí se veía muy bonito mi San José, ¿verdad? Entonces es muy importante que conozcamos la vida de los santos, y qué mejor que conocer a nuestro Padre espiritual, porque si bien Él nos trae muchas gracias a la iglesia, también nos trae gracias a la familia, gracias
a nuestra propia vida como nuestro papá espiritual. Y yo lo pude comprobar en estos días porque, tenía yo un pendiente muy grande y yo le dije a San José, bueno, te voy a estrenar. Ay, no, se oye muy feo, pero no. Yo le dije, San José, tú dices que eres mi papá espiritual, bueno, yo quiero pedirte una gracia. Le dije, yo quiero pedirte una gracia. Y se la pedí. Se la pedí. Entonces, no pasaron ni 3 días cuando San José, bueno, Dios a través de San José, por la intercesión de San José, el Señor me contestó y dije, wow, yo que, mira San José, yo que te tenía así como que no, a un ladito San José. Entonces, no tengamos miedo de conocer la Iglesia Católica, no tengamos miedo de conocer a nuestros santos, no tengamos miedo de abrazarnos de Jesús, de María, y ahora que estamos conociendo a San José, no tengamos miedo de abrazar a San José, porque San José, miren, por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, a mí me gusta mucho, porque está San José, vamos a acercarla un poquito. Yo lo asusté, sí, ahí está. Bueno, me gusta mucho porque San José, aquí, si le quieres dar la vuelta un poquito, para que vea la mano de José, para el otro lado. Okay, aquí. La mano de José está abrazando a María. Y María se deja, como se pudiera decir, se recuesta en José y Jesús está ahí en medio recostado en los dos. Así yo me imagino, ni más ni menos. Me imagino así la Sagrada Familia, porque la Sagrada Familia nos tiene que enseñar tanto, hermanos, nos tiene que enseñar tanto. José, cabeza de su casa. María es la mujer que estuvo ahí presente siempre en los momentos más difíciles, como mamá, como esposa, como hija, como mujer en todo su esplendor, ¿verdad? Como una verdadera mujer en todo, con todas sus virtudes, con todo su amor. Y Jesús, pues imagínense, protegido por José y por María. A lo mejor pudiéramos pensar, no necesitaba ser protegido, porque es el Hijo del Altísimo, es Dios mismo. Pero Él quiso abajarse, Él quiso nacer de María, Él quiso estar bajo el cuidado de José, un carpintero, un hombre que a lo mejor para muchos no tiene relevancia, pero que sin embargo es un hombre en toda la extensión de la palabra. Entonces San José, un papá especial, o sea, un papá excepcional. San José, un hombre elegido por Dios para esta gran encomienda. Y así, pues, este papá, pues, es tu papá y es mi papá espiritual. Y lo que tú sientas, si sientes alguna aflicción, más adelante vamos a ir viendo, vamos a ir compartiendo lo que hemos ido viendo durante estos 33 días de consagración que tuvimos Sara y yo. Vamos a ir compartiéndoselos porque es muy rico y queremos que todos lo disfruten, queremos que todos sepan todo lo que hemos vivido nosotros en esta consagración a San José, y queremos que ustedes también sientan esa presencia de San José en sus vidas como papá espiritual. Y más que nada, pues lo que hemos dicho antes, de que no hay nada de malo en conocer, en profundizar en los santos, en San José, porque al final de cuentas, pues si nosotros nos abrazamos a su intercesión, si nos encomendamos a ellos, pues simplemente ellos que estuvieron y que ahora están también más cerca de Dios, pues si nos abrazamos a ellos, no nos van a llevar hacia ellos mismos, nos van a llevar hacia Dios. Entonces son un camino hacia Dios, así que no tengamos miedo. Sí, no los tengamos como, no los idolatremos como que ellos son los que hacen los milagros y ellos son no, sino que tengámonos como esas personas, como esos hermanos mayores que ya están en el cielo, que ya están en la gloria y que al final de cuentas pueden interceder por nosotros, que necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia. Y yo creo que encomendarnos a ellos y sobre todo pues a San José y a María, que estuvieron totalmente toda su vida, bueno, toda la vida de Jesús cerca y están. Entonces, pues encomendarnos a ellos, no es nada de malo, al contrario, es muy bueno y nos va a llevar
por una vida de santidad, para dar pasos de santidad y poder llegar así, pues, hasta Dios, hasta la vida eterna. Amén. Y pues, eso. Bueno, pues ya Sí, ibas a decir sí, algo. ¿no? Pues para cerrar, ¿verdad? Para cerrar pues nuestro primer episodio, vamos a lanzar dos preguntitas al aire, ¿verdad? Para que ustedes pues piensen un poquito y digan, ay, si gustan compartir en la página, pueden compartir ahí en sus comentarios. ¿Quién es San José para ti? ¿Quién es San José para ti? Ya ahorita ya más o menos viste quién es San José, pero a lo mejor tú ya desde hace mucho tenías la devoción a San José. Entonces, ¿quién es San José para ti? Y la otra pregunta sería, ¿qué experiencias tienes con San José? Nos gustaría que nos compartieran qué experiencias han tenido, porque si bien nosotros hemos compartido nuestras experiencias, pues nos gustaría que ustedes también compartieran qué experiencia han tenido con San José, si a lo mejor alguna vez lo han soñado, alguna vez han pedido su intercesión, o a lo mejor han sido favorecidas con algún favor de él, ¿verdad? No sé, infinidad de cosas, infinidad de testimonios que podemos tener ahí y los tenemos guardados. Vamos a compartirlos para que mucha gente también conozca la riqueza de nuestros santos, como decía Saraí, y pues en este caso que estamos hablando de nuestro Padre Espiritual, San José. Y pues en estos episodios que vamos a ir lanzando vamos a estar hablando sobre San José, sobre la carta. Esto fue como la introducción. Sí. Hay mucho de qué sacar de San José, entonces pues es muy importante estas dos preguntas, o sea, ponernos a pensar quién es y las experiencias que hemos tenido con él, y también pues la apertura que vamos a tener para poder conocer más de él, para poder cambiar tal vez un poco la imagen que tenemos de él o poder enriquecerla. Entonces pues vamos a estar lanzando estos episodios, y también pues para que vayamos conociendo esta carta tan bella, tan importante que nos dejó el Papa Francisco para abrir el año del 2021, al cabo que tenemos todo el año para estar hablando de San José. Sí. Así que pues los invitamos a que nos sigan acompañando durante todos los episodios. Van a salir los jueves a las 7 hora de Chihuahua, ya a las 8 horas centro de México, del país. Entonces pues eso sería todo, y también por ahí estaremos en el siguiente episodio. En la descripción vamos a poner también el link de la carta del Papa Francisco para que si quieren descargarla y ustedes leerla también y la vamos leyendo juntos, y ¿verdad? la vamos leyendo juntos. Sí. O pueden buscarla ahí en internet. En internet. Está en la página del Vaticano, nada más la descargan y pues ya pueden imprimirla o tenerla en PDF. Entonces para que también vayan acompañándonos en esto de la carta Patris Corde. Así es. Y pues eso sería todo. Vamos a terminar con una oración que precisamente viene en la carta Patris Corde que el Papa Francisco hizo para que San José intercediera por nosotros. Entonces vamos a hacer esta oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Salve, custodio redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. Bendito San José, Aumenta nuestra fe. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Muy bien, hermanos, pues los esperamos el jueves entrante a las 7 de la tarde hora Chihuahua, a las 8 p.m. hora centro. Nos dio mucho gusto estar con ustedes y esperamos pues sus comentarios. Denle like a la página, compártala para que más hermanos pues puedan conocer esta riqueza de la iglesia, y que puedan también junto con nosotros estar estudiando y charlando todas estas cartas del Papa Francisco y más documentos de la iglesia que pues vamos a ir poco a poco desmenuzando, ¿verdad?, a lo largo de estos programas. Nos dio mucho gusto estar con ustedes y pues
¿Sí, Y Saraí? nos dio mucho gusto pues iniciar con este proyecto que ya estábamos ansiosas por iniciar, pero pues mañana recuerden que es el día de San José, 19 de marzo, y si tienen la oportunidad de ver o de ir a una misa, pues Es un día solemne, entonces pues están todos cordialmente invitados para que vayan a la Eucaristía y se acerquen al pan de vida, y también pues que si no pueden salir, pues desde sus casas vamos a hacerle un espacio a nuestro Señor para que Él siga bendiciendo nuestras vidas y que pues tengamos más, ahora sí como se dice, ¿verdad? Más abundancia espiritual sobre todo, hermana. Yo te invito a que te acerques más al Señor. Y bueno, pues terminamos este momento, esta charla, compartir con ustedes. Nos dio mucho gusto y pues que Dios los bendiga a ustedes y a todas sus familias. Hasta luego.